ser, ser los mejores. Oye, una cosa que siempre me llama la atención, y me imagino que a Natalia le pasa igual que a mí, es, vemos que definitivamente la parte psicológica del paciente obeso, digo, es un paciente que ha tenido frustraciones, transgresiones, eh, o sea, es uno de los ámbitos más elaborados, que más afección ha tenido, y lo vemos nosotros en la consulta. Sin embargo, cuando proponemos el abordaje psicológico, hay resistencia. ¿Por qué crees que sea eso, José Luis? Hay una resistencia cultural de eso, pues no sé si sea algo latinoamericano o algo global de este cambio que cada vez se va generando aún más, pero esta resistencia de yo no voy con el psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Sin embargo, más allá de esta resistencia cultural, yo creo que también hurgando un poco más en el fondo, digamos, la conserva cultural está como en la superficie y hurgando más en el fondo es que el paciente con sobrepeso, al haber sido transgredido emocional y socialmente desde distintos factores, y muchas veces al tener que desarrollar habilidades sociales extra, sí, extras a su existencia inherente, y de ahí se origina este arquetipo del gordito simpático, ¿no? Al tener que desarrollar toda esta bóveda emocional o esta coraza emocional en forma de sobrepeso, siente que ir a conectar con eso que está debajo de la coraza emocional puede ser algo muy complicado. Entonces se da una sensación de pérdida inconsciente en muchos casos a esto de, bueno, si justo el bullying y el rechazo emocional que he sentido yo mismo, eh, he tenido que desarrollar estas herramientas emocionales, pues, ¿cómo voy a ir ahora con un tipo que seguramente va a querer quitarla? Particularmente acá en este equipo, en esta clínica, tenemos a mí me gusta decirle un caballo de Troya, que es que el psicólogo también es paciente bariátrico. Y logro entender, pues, emocionalmente cómo funcionamos. Oye, Nat, ¿cuántos pacientes tuyos hoy en día, después de la cirugía, comerán tacos de carnita o de barbacoa o se habrán comido un michote? ¿O se habrán comido qué? Un michote o cosas que en teoría no recomendaríamos, que es de las cosas que a la gente le da miedo no volver a comer. De los postquirúrgicos que tienen, no sé, 6 meses de operados, un año, de las confesiones que te han hecho, ¿qué han comido los pacientes como para quitar ese miedo de la despedida? Es que, exacto, justo lo de la despedida, el paciente vuelve a comer absolutamente todo. Si hablamos de eso, el paciente puede comer de todo. El tema es que con la cirugía bariátrica hay un reseteo y con este reseteo metabólico hay que decir que sí llegan a cambiar los gustos. O sea, si la preocupación del paciente es, ya no voy a volver a comer tal cosa, no, tienes que tener un tiempo, eso sí es un hecho, no va a ser inmediatamente, como lo acaba de describir el doctor Jorge, sí va a ser a un mediano plazo, porque obviamente al principio necesitas que cicatrice, ir evaluando tolerancias, etcétera. Pero a mí me ha tocado, no puedes garantizar que todo va a caer bien, precisamente, pero sí la calidad de la dieta del paciente mejora mucho. Con la cirugía bariátrica incluso aprenden mucho
en nuestra clínica aprenden mucho a elegir con esta parte de educación nutricional, pero si el miedo es no voy a volver a comer tal cosa, puedes comer de todo, solo que no como esperabas. O sea, el normal de ustedes no es el normal que nosotros entendemos. Por eso, como les decía, el primer medio año es un seguimiento bien frecuente mensualmente para que vayamos reconceptualizando junto con José Luis, y reestructurando. Entonces, ese normal tiene que cambiar, hay que reconceptualizar esa palabra. Yo diría que es la pregunta más frecuente, ¿no, Nat? ¿Cuándo Sí, vuelvo y a eso comer de la normal? despedida, justo como usted dice, la despedida, a mí, digo, con todo respeto, no crean que en mala onda, pero me da mucha risa cuando te llegan a tocar los pacientes que te dicen, es que hice la despedida y el recorrido de no sé cuántos lugares porque ya no lo voy a volver a comer. No, y siempre yo El como les digo, tour de tacos. y sí, de restaurantes. Y digo, a un corto plazo no, porque es lógico que no, pero como yo les digo, a ver, coincidió con tu cumpleaños. Va, este cumple a lo mejor es una gelatina, pero no es el último pastel que vas a comer, lo vas a poder volver a comer y lo padre va a ser que con una porción bien chiquita vas a quedar súper bien. Entonces sí, es un mito y un miedo que... Una de las cosas interesantes, Nat, que dijiste es el reseteo. Ese término lo entienden los operados, José Luis de pronto lo entienda, y es que sí, verdaderamente, cuando entendemos que nuestras hormonas intestinales muchas veces tienen que ver en la selección de los alimentos, eh, o sea, como yo les digo, siento informarte, pero ese antojo de chocolate no eres tú, ¿eh? Son tus hormonas, ¿no? Ese antojo por la gordita de chicharrón frita, pues no eres tú. O sea, sí entiendo que nos gusta la comida mexicana, que es buenísima, pero el paciente muchas veces va a preferir un salmón o un taquito no frito, ¿no? Y existe este reseteo, ¿no, Nat? Sí, aparte ahí también lo padre que es rarísimo, pero Mm. cambia también esta parte de gusto y olfato, se potencializa. Entonces también es algo muy padre porque, bueno, para mí es padre porque si antes el paciente necesitaba una cantidad de, volviendo al ejemplo del pastel, o sea, digo, de forma figurada, ¿no? Pero independientemente de la restricción, en el paladar sí se potencializan los sabores. Entonces, si es una cosa, los olores igual, ¿cómo te dicen que ya que tienen un tema con que huelen muchísimo? Entonces sí, esa parte del receto metabólico es maravilloso. José Luis, a ver, vamos a pedirte un favor. Dinos qué has comido que no deberías haber comido. Una Eh, sola cosa, ¿eh? No, no toda la lista. Sí, 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 ¿Solo tampoco si no una? aquí me va a dar el Solo infarto. una. Sí, 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 porque si no Natalia se va a infartar. Una copa de vino. 2 copas de vino. O sea, si has No comido de debería. todo, ¿no? Ujú. No, el Sí. concepto es ese, ¿no? El concepto es, podemos comer de todo. Nuestra misión es que ustedes cambien a comer saludablemente. Natalia tiene que darles muchísima información y vaya bueno, hoy en día Natalia es una gran experta en nutrición bariátrica. Vamos a responder unas preguntas, ¿les parece? ¿Cuál es el tiempo mínimo de preparación de una paciente para cirugía bariátrica? La respuesta es depende. José Luis, comentario corto porque ya nos vamos a terminar. Me parece que en el proceso que amerite los estudios preparatorios y todo esto, que va a depender de varios factores, tenemos una buena oportunidad para ir preparando al cuerpo y la mente para este proceso quirúrgico. Entonces, yo lo que diría es el tiempo que tomaría hacer los estudios preparatorios. Nat, Yo puedo, o sea, como son fases, yo puedo preparar a un paciente con 15 días. O sea, si todo está bien, realmente 15 días es tiempo más que suficiente porque me brinco las fases primeras y me voy ruda. yo diría que ese es el punto clave de la frase de Natalia fue si todo está bien. Volvemos al mismo principio de la obesidad es una enfermedad y tenemos que medir las consecuencias que tiene en el paciente. Entonces depende de los hallazgos del paciente el tiempo de preparación.
Ahora también es, perdón que lo interrumpa, pero sí, exacto, es como contestar eso resulta un poco subjetivo, porque necesitas ver el escenario, el peso que tiene el paciente, a lo mejor es un paciente que el enfoque es más metabólico, no tanto por cuestión de número en la báscula, ¿no? Entonces todo eso va haciendo que sean más o menos días. Lo cual nos pone otra pregunta y es, ¿a partir de qué índice de masa corporal está indicada la cirugía bariátrica? Nuevamente depende. Exacto. Sí, exacto, porque puede ser, contesto eso. Sí, dale. Puede ser una persona que tenga un IMC arriba de 35 más alguna patología, como por ejemplo diabetes, hipertensión. También ya ahorita está establecido que podría ser con un paciente con un IMC, obesidad grado 1 de 30 a 34.9 más alguna enfermedad. Entonces, volvemos a lo mismo. Desgraciadamente, la cirugía solo se ve como está muy desvirtuado todo. Porque uno, hay personas que lo ven como algo estético y están totalmente en un error. Y dos, solo lo dirigen hacia el peso, ¿no? Entonces podría ser que el peso no sea tanto, pero volvemos a lo mismo, que sea una persona con resistencia a la insulina, por ejemplo. Yo diría que precisamente uno de los grandes paradigmas que se han roto y que nosotros somos unos promotores de esa ruptura es que el peso ya no nos importa. Esta es una cirugía metabólica independientemente del peso. Obviamente, cuando el paciente tiene un verdadero problema de peso, pues no hay de otra, ¿no? Pero si el paciente tiene diabetes, tiene dislipidemia, hemos operado pacientes de índice de masa corporal sobrepeso, pero que tenían dislipidemia de 3000 y 3500 y después de la cirugía tienen resultados normales. Obviamente, todos requieren del acompañamiento, de cambios en el estilo de vida, de suplementación, y eso Natalia nos lo apuntó en su presentación, la suplementación es fundamental. El paciente que tiene obesidad definitivamente pues no ha comido bien, y con bien no quiero decir volumen, sino calidad. Entonces, sí son pacientes que tienen deficiencias de la vitamina D, es una de las más frecuentes, hierro muy frecuente en mujeres, entre muchas otras, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal dejó de ser importante. Cuando es para abajo, para arriba, pues siempre es una indicación, ¿no? Pregunta Yo interesante, Natalia. quisiera aportar algo acá a esta pregunta, disculpa. Que muchas veces me he encontrado pacientes que tienen la fantasía de que si no tienen cierto índice de obesidad o de sobrepeso, les vamos a negar la atención o algo así. Y me he encontrado esta pregunta en distintas lógicas, es que a partir de qué índice de masa corporal operan. Entonces, yo les diría a estos pacientes que presentan esta angustia, pues no necesitan engordar a un punto para venir a recibir apoyo. Al contrario, el mejor día para venir a una evaluación de salud es hoy. ¿Okay? Nos pasó hace poco con una paciente que vino a una consulta el lunes y me confesó a mí que el fin de semana se lanzó, pues, pero el festival de la comida grasosa y no permitida, justo con el miedo de no verse con sobrepeso. Digo, dentro de lo que comentabas, José Luis, también, y nos ha pasado, que es que tenemos pacientes sanos con índice de masa corporal que tienen obesidad psicológica, ¿no? Y ellos buscan la cirugía y digo, ahí es un punto importante porque evidentemente tiene que haber indicaciones, ¿no? Muy bien, Natalia, ¿puede hacer ejercicio un paciente posbariátrico? ¿Al cuánto tiempo? De hecho, digo, en cuanto los operan, no es ejercicio, pero quiero decir, ya necesitan actividad, ¿no? A las pocas horas los ponen a caminar. El ejercicio, a partir de los 2 meses promedio, el paciente ya puede hacer de todo. Lo que hay que cuidar antes de esos 2 meses es área abdominal. Sí, ya pueden manejar toda esta parte de bandas, ligas, pelota, pero nada que implica abdomen. Pero ya 3 meses, todo. Yo tengo pacientes, de hecho, me han tocado
tengo un paciente maravilloso con manga gástrica que él lo que quería era ponerse, o sea, llevar como un cuerpo más trabajado, ¿no? De gym, más como cuestión de competencia y así. Y la verdad es que súper bien, súper disciplinado, un gran reto ya después de un postoperatorio de bastante tiempo por cuestión de porciones, pero bien, o sea, sí se puede con todo y si no se puede, se tiene que, también por la cuestión de la piel, ¿no? Por la pérdida. Bueno, el ejercicio es parte fundamental, ¿no? La estimulación muscular, la bomba muscular y el manejo de la catepsina y de la quinoneurina cerebral, que son pues, hormonas que están descritas como neurotóxicas, es fundamental a nivel de la masa muscular. La activación del músculo es fundamental para el proceso de salud del cuerpo. Estamos hechos para movernos, para estar activos. Y si entendemos nuevamente que la cirugía bariátrica es una recuperación de la salud, pues debe estar incluido el ejercicio y lo promovemos de manera temprana. Lo que dice Natalia es correcto. Pueden hacer de todo a partir del segundo o tercer mes, inclusive de paracaídas se han tirado, no que lo recomendemos, con y sin cirugía. Pero queremos que el paciente tenga una activación en las primeras semanas y la otra recomendación es que el paciente no debe operarse y entonces irse al gimnasio a matarse porque es su nueva vida, no. Tiene que ser un proceso muy bien guiado y un proceso que lleve pues a largo plazo, como todo lo que promovemos. Pues muy bien, excelente. Natalia, muchas gracias. José Luis, muchas gracias. Ya nos excedimos un poco de nuestro tiempo. Nos despedimos y nos veremos en 15 días. Si tienen algún tema que quisieran tratar, no duden en escribirnos, ya sea en las redes sociales de Natalia, Bernardo o el famoso Puma, nuestro psicólogo José Luis Ramírez. Y ya saben que conmigo también y desarrollaremos un nuevo webinar para ustedes con una información veraz. Natalia, gracias. Gracias, doctor. Deberíamos hacer una webinar que yo ya voy a sugerir el primer tema. A ver qué más dicen. Deberíamos hacer uno para que las personas que están interesadas en la cirugía, un post, ¿qué se espera del post? ¿No? La parte nutricional, la parte psicológica. Eso yo Invitar a un par de pacientes de pronto de esos estrellas. Exacto. Tenemos muchas estrellas, déjenme decirles. Así que sí, yo sugiero ese tema, pero bueno, estaremos esperando qué temas nos sugieren su auditorio, doctor. Perfecto. José Luis. Muchísimas gracias y me sumo completamente a la idea de Natalia. Me parece una genialidad que podamos por este medio comunicarnos de una forma tan directa con ustedes, con nuestros pacientes, que ya son pacientes de acá. Veo muchos nombres conocidos y otros. Por ahí vi que alguien comentó que pronto nos visitará. Pues acá eres bienvenida en todo momento. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por todo. Bueno, pues entonces el próximo NAT será de posquirúrgico. ¿Cómo es el posquirúrgico? E invitaremos un paciente estrella, elige uno, el que tú quieras. Una manga y un bypass, ¿les parece? Buenísimo. Va. Muy bien. Bueno, no es necesario elegirlo ahorita. Es que la lista es tan grande que me va a costar trabajo, pero haremos ahí. Gracias. Buen tema, Nat. En 15 días ese será nuestro tema. Un abrazo a todos, saludos y nos vemos en 15 días. Bye, bye. Hasta luego.